tampoco tengo un terreno para hacerme una casa. Me gasto todo el sueldo y vivo en esta covacha. Me gasto todo el sueldo y vivo en esta covacha. No puedo comprar, alquila. No salió el procrear, alquila. Ya no puedo ahorrar, alquila. Y nadie me da garantía. Quería mudarme a Belgrano R y me cansó para Soldati Arre. Bueno, no sé si llegó, encantado Gerardo, no sé si llegó a escuchar la canción. Muchos afirman que la ley vigente es perjudicial para el inquilino y el propietario. Me gustaría primero escuchar su propia opinión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escuché la canción, agregaría una partecita que es: unos poquitos pueden comprar muchas viviendas, yo alquilo. Porque también la desigualdad en materia de acceso a la vivienda condena a muchos al alquiler, ¿no? La vivienda dolarizada, en Argentina el precio del alquiler completamente desregulado. Entonces creo que la ley de alquileres es el principio de algún tipo de freno a la desregulación total y al abuso total que hay por parte del mercado inmobiliario, y que en realidad lo que no funciona es todo lo que falta por hacer, e inclusive el rol del Estado, ¿no? Que no hay ningún tipo de mediación del Estado a la hora de buscar una vivienda en alquiler en el mercado privado. Le va a hacer una pregunta Juan Luis González, que me acompaña a la mesa. Gervasio, ¿cómo te va? Acá, Juan, un gusto. ¿Qué tal, Juan? Te hago una pregunta de estilo ping-pong, a ver, para el sí o para el no. Desde que salió la ley de alquileres, ¿hay más o menos alquileres en oferta que antes? No creo que sea una medición la fecha en que salió la ley de alquileres. Creo que hay menos viviendas en alquiler hace muchos años en Argentina, y no tiene que ver con la ley, tiene que ver con sobre todo la desregulación que hay, viviendas vacías cada vez más, alquileres en dólares, condiciones cada vez más elitistas que hacen que no se pueda alquilar vivienda. Las viviendas están, no es que de un día para el otro no están más. Pero, ¿cómo no va a tener un impacto la ley de alquileres sobre lo que estamos hablando? De hecho, todos los expertos, inmobiliarias... No, expertos no son. No, expertos no son. Son inmobiliarias. Para tener una inmobiliaria tenés que estudiar 6 meses en el colegio de corredores inmobiliarios. La verdad que muy experto no tenés que ser. No, pero el número, te leo 2 notas que las googleé recién. Y profesional, hay menos de 1000 departamentos en Capital. La fuente es Marta Lioto, presidente de Marta Lioto es la presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Capital Federal. La otra nota. La otra nota es Infobae se derrumbó la oferta de departamentos en alquiler. Fuente, digo, pero vamos a casos cercanos. No, porque en serio te digo, mirá, cuando primero la oferta se mide por portales web del mercado inmobiliario, ¿sí? No hay medición oficial, como no hay medición oficial de los precios de los alquileres. Ahora, yo lo que te puedo decir es que en 1980 había 1 millón de viviendas vacías en la Argentina, y en el 2010 había 2,5 millones de viviendas vacías. Pero esto no te lo digo yo porque yo me puse un portal y entonces empecé a inventar datos. Son datos del INDEC, oficiales. Hay cada vez más viviendas vacías en la Argentina. Te doy otro dato, que tampoco lo inventé yo, ¿eh? En la ciudad de Buenos Aires, la mitad de las viviendas en alquiler en oferta están en dólares. Entonces, y otro dato que sí es del gobierno de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 personas. Una vivienda cada 2 personas. Pero te lo pregunto de otra manera. ¿Es más fácil alquilar para el inquilino? Yo te lo pregunto desde la condición de inquilino, ¿no? De que salió la ley, tuve que salir a buscar departamento y no solo se me hizo más difícil, sino que de un día para el otro te llega un aumento del 50%. De un día para el otro no, de un año para el otro. Claro, y imagínate, es imposible de pagar ese aumento. Que después, si querés, hablamos lo que es el aumento. Pero la pregunta ahora sería, ¿es más fácil o es más difícil alquilar desde que salió la ley de alquileres? Es más difícil. Es más difícil porque hacía décadas que en la Argentina no se ampliaban derechos de los inquilinos. Te doy un ejemplo muy sencillo, pero se alquilaba por un plazo mínimo de 2 años y nosotros logramos que sea plazo mínimo de 3.
el mercado inmobiliario estaba aumentando los precios de forma ilegal. Indexaban los contratos primero una vez por año, después una vez cada 6 meses, y en algunos lugares ya estaban haciendo aumentos trimestrales. Y nosotros logramos frenar eso que estaba sucediendo de forma ilegal y de hecho, y que vuelva la actualización anual. Y además por un índice oficial que es un promedio entre inflación y salario. ¿Quiere decir que es más fácil alquilar? No, lo que quiere decir esto que vos planteás con toda razón, y es que es muy difícil alquilar vivienda en el país, se trata ni más ni menos que de la reacción del mercado inmobiliario. Vos habrás visto la reacción terrible que hay del mercado inmobiliario con la ley. Vos entras hoy a una inmobiliaria y te ofrecen contratos, te imponen contratos de 6 meses, de 1 año. Ok, pero ¿no habría que haberla tenido en cuenta esa reacción del mercado inmobiliario? Porque de última... Sí, claro, hay que tenerla en cuenta, claro, y por eso existe el Estado. Antes de hacer la ley, porque el que termina perjudicado es el inquilino. Sino, o sea, hoy es más difícil... Pero ¿cómo vas a tener en cuenta? ¿Cómo vas a tener en... Digo, vos haces una ley que la vota todo el Congreso Nacional, ¿sí? Se supone que algún tipo de responsabilidad y obligación tiene el Estado en controlar el cumplimiento de la ley y que entonces no haya esta reacción, ¿no? Ahora, el problema es que el Estado, y por eso es tan difícil alquilar vivienda hoy en Argentina, es que el Estado no está haciendo absolutamente nada para frenar la ilegalidad sistemática del mercado inmobiliario, ¿eh? Bueno, entonces, es interesante lo que planteas. Yo nunca había el Estado regulando, ¿no? el precio. Es interesante, digo, lo que decís, Gervasio. Yo no tengo recuerdo de Estado regulando. ¿Qué edad tenés? Alquiler 29 tengo. Perdón, 30 tenía una costumbre. 30, lo que pasa es que ¿sabés por qué no tenés recuerdo? Sí. Porque el Estado dejó de regular el precio del alquiler en Argentina en la última dictadura. Creo que no habías nacido, ¿no? Yo sí, yo nací en dictadura, en el 80 nací. Perdóname que intervenga. ¿Vos alquilás? Sí. Alquilás. ¿Y vos crees que, me sumo a lo de Juan Luis, ¿vos no crees que la suposición de que el Estado puede hacer cumplir las leyes implicaba cierto grado de ingenuidad? Cualquier jurista con el que vos hablás te dice que en líneas generales las leyes en todas partes del mundo son más o menos parecidas. La diferencia es que en los países con estados más sólidos, más desarrollados, con más equidad, las leyes se cumplen, y en los menos desarrollados las leyes no se cumplen. Que en la Argentina haya anomia y dificultad de cumplir las leyes es algo obvio. No pasa solo con la ley de alquileres, ¿no? Podríamos hacer una lista con todas las demás. Entonces me parece pertinente la pregunta de Juan Luis respecto de haber previsto que el Estado no tenía capacidad de controlar eso, y si esa ley producía en el mercado... Capacidad tiene, no tiene voluntad. Bueno, no importa, la voluntad no expresada termina siendo una falta, pero no cambiemos la palabra, no importa si sea voluntad o capacidad. Si vos crees que el Estado iba... No, sí, ¿cómo que no? El punto es, si el Estado no ha demostrado nunca voluntad, ¿por qué le iba a demostrar en esto? Entonces, finalmente, la presunción importante es: el Estado normalmente no tiene capacidad de controlar aquello que va a regular. Te pasa con la inflación, te pasa con los precios, te pasa con todo. Entonces la pregunta es pertinente, independientemente de que sea capacidad o voluntad. Pero responder a la pregunta pertinente. ¿No se debe haber previsto esto antes? Yo creo que, insisto con esto, primero que no es normal que el Estado no tenga la capacidad. Es normal en la historia argentina, esto que decía Juan, que no tenía memoria. Bueno, yo sí la tengo, Gervasio. Bueno, y evidentemente que la capacidad o la voluntad o la predisposición del Estado a hacer cumplir las leyes está claramente demostrado de que es limitada. Hoy, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. En eso estamos de acuerdo. No entiendo el tono de la conversación. Gervasio, nosotros tenemos un programa que generalmente es moderado, ¿no? No sé por qué se nos está produciendo este tipo de conversación. No, pero me siento incómodo, para serte sincero, me siento incómodo en esto. La cuestión de fondo es, uno se puede equivocar, qué sé yo, y que con buena intención, hicieron la ley con buena intención, no me cabe duda. No estoy de acuerdo con eso. Entonces explícanos eso. Sí. Y bueno, pero lo estoy tratando de explicar, Jorge. Dale. Yo creo que la voluntad y la capacidad del Estado se construye, se pelea.
es una disputa permanente, porque si no... Gervasio, solo bueno, para pero si vos no me dejás de hablar, Jorge, si vos me preguntás, yo te empiezo a responder y no me dejas terminar, no vamos a poder discutir el fondo de lo que estamos charlando. Yo te insisto con esto. La voluntad y la capacidad se construye, está en disputa permanente, ¿sí? Si no diésemos esa disputa, tendríamos que resignarnos a que finalmente quien decida, en este caso que estamos discutiendo ahora, cómo se alquila vivienda en Argentina, sea el mercado. Y mira, te doy otro ejemplo. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires y en La Pampa y en Río Negro logramos modificar una ley, que era que los honorarios de las inmobiliarias no los paguemos los inquilinos, sino los propietarios. El mercado inmobiliario fue a la justicia de la ciudad, llegó al Tribunal Superior, fue a la Corte Suprema, planteando que era inconstitucional que las comisiones inmobiliarias la paguen los propietarios y no los inquilinos. Y ganamos en todas las instancias. No fue sencillo que cumplan la ley en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de 7.000 inmobiliarias y un gobierno de la ciudad que es bastante propenso a dejar que el mercado inmobiliario haga lo que se le antoje. Y no fue fácil. ¿Y sabes cómo lo hicimos? Construimos esa disputa. Las organizaciones denunciamos, no solo en la justicia, asesoramos legalmente a los inquilinos para que estén informados, difundimos derechos, y finalmente se cumple esa ley en la ciudad, y la Corte Suprema dijo que es una ley constitucional, y entonces las inmobiliarias tienen que cumplir esa ley. Y con la ley de alquileres aspiramos a lo mismo. No vamos a resignarnos porque el Estado no tiene capacidad. Vamos a intentar construir otro Estado y vamos a tratar de que las leyes, el mercado inmobiliario se acostumbre a cumplirlas. ¿Ya está? Terminé, sí, Jorge. Mira, Gervasio, el planteo es correctísimo. O sea, uno tiene que buscar el ideal y no resignarse. Eso vale para todos, no para la ley de alquileres. Un problema complejo que es la anomia. Pero bueno, cada uno de su sector tiene que preocuparse porque se cumpla lo que le toca. Y esa actitud me parece muy loable. La pregunta de fondo es, mientras se construye eso, dado que va a llevar un tiempo construir, ¿no? Cambiar algo que se viene dando de una manera, modificarlo va a llevar un tiempo. ¿Qué se hace con la pobre gente que va a buscar alquilar y se le empeoró la situación? Y creo que ahí hay a dos sectores hay que preguntarles, porque yo alquilo, porque ayer movilizamos al Congreso un montón de inquilinos e inquilinas denunciando esto también, no solo la modificación de la ley, sino también el incumplimiento y la falta de control. Yo creo que esa pregunta en realidad la tendría que responder el ministro de Hábitat y las tendrían que responder los colegios de corredores inmobiliarios. ¿Por qué no se cumple la ley? Tendrían que responder las inmobiliarias. ¿Por qué se niegan a cumplir la ley? ¿Y por qué el Ministerio de Hábitat no hace nada para su control? O sea, no hay ninguna autocrítica respecto de que la ley pudo haber terminado teniendo consecuencias opuestas a la que buscaba. No creo que la ley genere consecuencias. Lo que genera consecuencias es un mercado inmobiliario que cree que está por encima del Estado y de las leyes. Yo creo que esto es el problema, no una ley. Muchísimas gracias, Gervasio, por tu aclaración, y te volvemos a despedir con la canción El Kilo. Un abrazo grande. Del país me renuevan con aumento en la inmobiliaria Ortiva. Quiero un departamento y el banco no me da guita. Modo Fontevecchia. La rebeldía de la moderación. La rebeldía de la moderación. Modo Fontevecchia. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar.